Bueno, chicos, nuevamente buenas noches. Quienes acabaron de ingresar, por favor, descarguen el archivo que está publicado en el grupo. Hoy vamos a terminar de ver esta temática de las funciones lógicas. La semana antepasada, después, antes del festivo, terminamos de ver lo que era el uso de la función sí en sus tres formas: básica, niada y cuando se usa con las otras funciones. Hoy vamos a terminar de ver las otras cuatro funciones que nos hacen falta. La función contar sí conjunto, sumar sí y sumar sí punto conjunto, utilizando el archivo que les publiqué en el grupo. Entonces, con esta tablita de datos que tenemos ahí, vamos a ir dando respuesta a cada uno de estos interrogantes, con los cuales vamos a hacer uso de las cuatro funciones lógicas que nos hacen falta. Vamos a empezar con el uso de la función contar.sí, en la cual ustedes pueden ver la estructura de la función contar.sí. Únicamente nos pide dos parámetros: el rango y el criterio. ¿Sí? Entonces todos sabemos que el rango o el criterio es la condición o la pregunta que nos plantea. El rango es la columna que vamos a contar. ¿Sí? Es la columna la cual vamos a contar. O sea, ese es el rango de celdas. Podemos dar respuesta a esos siguientes interrogantes que ustedes ven ahí. Por ejemplo, ¿cuántos empleados son de zona popular? Número de empleados que viven en La Paz. Cantidad de empleados con salario mayor a 900.000. ¿Cuántas mujeres son? Número de empleados con comisión menor o igual a 150.000. Entonces, haciendo uso de la función contar puntos y su estructura, veamos cómo damos respuesta a cada uno de esos interrogantes. Empecemos con nuestro primer punto: ¿cuántos empleados son de zona popular? Lo primero que ustedes deben de hacer antes de hacer uso de estas cuatro funciones es leer muy bien cuál es la pregunta, ¿sí? O qué es lo que me están pidiendo sacar. ¿Por qué? Porque de esa manera yo sé cuántas y cuáles columnas debo utilizar. Entonces, el usar esta función es bastante fácil porque únicamente nos permite contar una sola de las columnas, contar un criterio de una de las columnas de nuestra lista de datos. ¿Cuántos empleados son de zona popular? Sí. Primero debemos identificar cuál es la columna que vamos a usar y cuál es el criterio que se va a contar. Sí. Si queremos darle respuesta a esa pregunta, la columna empleados no nos sirve. Porque si ustedes ven la columna empleados acá, se pueden dar cuenta que empleados únicamente trae el nombre de las personas, ¿sí? Más no me dice si son de zona popular. Entonces, esa columna queda descartada, ¿sí? Ahora, debo mirar si entre las columnas de la tabla de datos hay una columna de zona. Si ustedes miran, aquí la tenemos, zona. Y entre los datos que existen en la columna zona, miren que ahí está popular. Ese sería el criterio, ¿sí? Entonces, la columna a utilizar para dar respuestas de primera interrogante es la columna zona y el criterio popular. Ahora sí, ya identificando la columna, veamos cómo usamos la función. Entonces vamos a colocar aquí abajito la respuesta. Entonces decimos, igual, contar punto sí, no se olviden del punto. Contar punto sí y abrimos paréntesis. Lo primero que nos pide la función es que le asignemos el rango. El rango ya sabemos que es toda la columna de zona, entonces la seleccionamos. Toda menos el título no, pero sí lo demás de toda la columna. Entonces vamos hasta el final y ahí la seleccionamos. Miren. Esa columna nos da el rango de H2 hasta H35. Ese es el rango de la columna zona. Punto y coma. Entonces, en ese parámetro rango lo único que seleccionamos es la columna, nada más. Recuerden, sin el título. Ahora sí, ¿qué criterio es el que vamos a contar de la columna que acabamos de seleccionar? Entonces necesitamos de esa columna los de la zona popular. Entonces, entre comillas,
ponemos o escribimos el criterio. Popular. Y cerramos paréntesis. Entonces, miren cómo nos queda la función. Igual contar puntos y H2 hasta H35, que es zona, y de ese rango que acabamos de interpretar ahí, cuénteme los que son popular. ¿Sí? Así significa la función. Damos un enter y ya nos muestra la cantidad de empleados que viven en esa zona. 3, o sea que 3 empleados de toda nuestra lista de datos viven en zona popular. Ojo, el criterio que escribamos aquí, hay que escribirlo tal cual está en la columna. ¿Sí? Tal cual está en la columna. Si alguno de los criterios de la columna, en cualquier pregunta que a ustedes les hagan, tiene tilde, así hay que ponerlo. Porque si en la columna está con tilde y ustedes ponen el criterio acá sin tilde, no les cuenta. ¿Sí? Entonces sí hace diferencia de tildes. Mucho ojo con los famosos espacios en blanco, al final. ¿Sí? Eso también hace que la función no me cuente. ¿Sí? Los famosos espacios en blanco. Bueno, entonces ya utilizamos nuestra función. Miren que es sencillito de utilizar. Segundo ejemplo. Número de empleados que viven en La Paz. ¿Qué columna debo usar ahí? ¿La de barrio? La de barrio, muy bien. Miren que en el primer punto nos nombraban la columna, zona popular. En este segundo no nos la nombran, pero sí nos muestran el criterio. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando no nos indican la columna? Mirar en dónde encuentro ese criterio, La Paz. Entonces, entre las columnas, entonces vemos que aquí está La Paz. Y donde se encuentre, esta es la columna o el rango que debo utilizar para poder contar. Entonces, es correcto lo que acaban de decir. Para contar, para el segundo punto, necesitamos contar la columna bar con el criterio La Paz. Entonces, ya teniendo todo, ya podemos usar la función. Entonces decimos igual, contar puntos y abrimos paréntesis. El rango, la columna La Paz. Recuerden, sin el título. Eso nos da desde F2 hasta F35, punto y coma, y entre comillas el criterio. La Paz. Cierro comillas y cierro paréntesis. Pues miren cómo nos queda. Damos enter y ya nos muestra la cantidad de empleados que viven en ese barrio. 5. 5 empleados de toda la lista de datos viven en el barrio La Paz. ¿Sí? Estas son mucho más sencillitas que la función sí, ¿cierto? Entonces no se preocupen porque no son tan largas como esa función. Tercero, cantidad de empleados con salario mayor a 900. Ahí ya nos están diciendo qué columna debemos usar. Salario. Salario. Y el criterio que sea mayor a 900.000. Ya está todo indicado, simplemente hay que usar la función. Entonces, igual, contar puntos y abrimos paréntesis. De rango, columna de salario. Punto y coma. Y el criterio, comillas, mayor a 900, signo mayor, y los 900. Sin punto ni coma ni nada. Cierro comillas y cierro paréntesis. C1235, que es salario, cuéntemelos mayor a 900.000. Y enter y nos dan 8 empleados. Bueno, ustedes dos hagan los otros dos y me dicen cuánto les da. ¿Cuántas mujeres son? Y número de empleados con comisión menor o igual a 150.000. Háganlos. 4 minutos para hacer esos dos ejercicios. Me van indicando cuánto les da.
En el punto de las mujeres, ¿cuánto les dio? 17 me dio a mí. Ok. ¿Qué dicen los demás? ¿Es correcto? ¿Les dio lo mismo o no? En el otro ejercicio me dio 6, no sé si estoy bien. 17 en las mujeres y 6 en los empleados con comisión menor a 150. Sí, señor. Listo. Ya averiguamos. ¿Los demás no lo han hecho? ¿No han entendido? Instructor. ¿Sí? En el primero de las mujeres me dio 17 y en el otro me dio 0. ¿Cero? Sí, No, no puede ser. voy a revisar otra vez entonces. Revisa bien. También las mujeres me dio 17 y la empleados me dio 6. Ok. Un minutico más para que den más respuestas. Instructora, a mí en las mujeres me dio 17 y en empleados me dio 6. Ok, bueno. Entonces ahí ya un común acuerdo. Entonces veamos entonces cómo se hacía. Ojo para los que aún no entienden o no, o les da pena hablar. ¿Cuántas mujeres son? ¿Sí? ¿Cuántas mujeres son? Miren que, aunque no me indica la columna, ni tampoco el criterio, porque ninguno de los dos nos lo está indicando en esa pregunta, pero sí nos está indicando un criterio muy similar, ¿sí? Un criterio similar en el cual podemos sacar a las mujeres. ¿Sí? Entonces, las mujeres las podemos sacar de la columna género, ¿sí? Entonces, género solamente tiene dos opciones, F o M. Entonces, el criterio para las mujeres sería F, de femenino. Y para los hombres, si nos pidieran la cantidad de hombres, pues serían los M, los masculinos. Entonces, la columna a usar para contarla a las mujeres es género como rango y el criterio F. De esa manera nos da la cantidad de mujeres. Entonces, veamos. Igual, contar puntos y abrimos paréntesis. Entonces, ¿cuántas mujeres son? Pues, género es la columna que necesitamos para hallar el conteo. Eso nos da el rango desde B2 hasta B35, punto y coma. Y entre comillas, el criterio para las mujeres, que es la F.
cierro comillas y cierro paréntesis. Cabría la pregunta, pero profe, pero si me está indicando mujeres, sí, pero en las columnas, si ustedes se dan cuenta, no hay ningún criterio que diga mujeres o mujer, ¿sí? Entonces debemos buscar la columna que más se le parezca al criterio, ¿sí? El que más se le parezca. Bueno, damos un enter y es correcto que nos dan 17 mujeres. Quinto ejercicio. Vuelvo y leo. Aquí lo importante es leer para saber qué columna y qué criterio debo usar. Número de empleados con comisión menor o igual a 150,000. Allá ya, en esta pregunta ya nos están dando los dos. Muy parecido al tercero que vimos. Sí. De la columna a utilizar como rango es comisión. Y el criterio a contar es menor o igual a 150,000. Ya no lo indican todo, simplemente es utilizar la función. Igual, contar puntos y paréntesis. Rango, comisión, tal cual como nos indica la pregunta. Punto y coma, entre comillas, el criterio, menor igual, signo menor, signo igual. ¿A cuánto? A 150,000. Cierro comillas y cierro paréntesis. Y ahí ya nos dan la cantidad de empleados con comisión menor o igual a ese valor. Damos un enter. Y es cierto que nos dan 6 empleados. ¿Sí? Entonces, miren. Contar puntos así únicamente nos permite el conteo de una sola columna y con uno solo de sus criterios. ¿Sí? Entonces, los criterios dependen de cada columna, cuántos tengan. Entonces, por ejemplo, zona solamente tiene 3, popular, media y alta. ¿Sí? Únicamente digamos que podría contar esas 3 opciones. Barrios y tiene varias. ¿Por qué? Hay varios barrios que yo puedo contar. Lo mismo comuna, lo mismo estrato. ¿Sí? Si nos pidieran cuántos empleados viven en estrato 1, ¿sí? O cuántos empleados viven en la comuna 5, o cuántos empleados viven en el barrio Santa Inés. ¿Sí? Entonces son para dar solución a respuestas bastante, digamos, básicas. Una columna, un solo criterio. Que en la mayoría de las ocasiones, si se dan cuenta de acuerdo a las preguntas, ya nos indican toda la información. Insertar una preguntita. Dime, sí, dime. Por ejemplo, si yo quiero mirar las 6 personas que tuvieron esa comisión menor a 150,000, entonces le doy en formato condicional o cómo. No. Ahí para mirar la cantidad de personas, digamos, esas 6 personas, ya utilizaríamos otra herramienta que nos agrupe los registros. Estas funciones simplemente nos muestran es un número, o sea, la cantidad. ¿Sí? Ya si yo quiero ver las 17 mujeres, los 5 empleados de La Paz, los 13 de la zona popular y los demás, ya vamos a hacer uso de otra herramienta que vamos a hacer más adelante, que son los filtros. ¿Listo? Ok. Claro, sí. Pues, cuando ya lleguemos a filtro, entonces ya podemos mirar quiénes son esos 6 empleados con comisión menor o igual a 150. O cuáles son esas mujeres de todo el listado. ¿Quiénes son? ¿No? Para saber al menos el nombre. ¿Listo? Sí, instructor, otra preguntita, qué pena. Claro. Es que yo he visto que a veces, por ejemplo, uno puede subrayar o repintar los datos que uno quiere. Entonces eso era lo que le preguntaba si de pronto se podía con formato condicional. El formato condicional, sí. Ese lo podemos, digamos, cuando hacíamos los ejemplos en la última sesión que tuvimos de las notas, ¿lo recuerdan? Para esos ejercicios de notas es preciso ese formato condicional, ¿sí? Digamos que
que todas las notas de los alumnos que aprueban las materias queden en verde y que de ahí hacia abajo menos de 3 quedaran en rojo, ¿sí? Eso sí se puede hacer utilizando el formato condicional, ¿sí? Que en su momento pues ya lo pondremos en práctica, ¿listo? Pero muy bien las inquietudes. Bueno, entonces, ¿hay algún inconveniente con el uso de esta primer función contar puntos sí? ¿Alguien no ha entendido? ¿Hacemos más ejercicios? ¿O está entendido perfectamente? Por mi parte, sí, señor. ¿Qué dicen los que están calladitos? Está claro, profe. Por mi parte también está claro, instructor. Bueno. Sigamos con la siguiente función. Contar sí, punto conjunto. Contar solamente nos permitía hacer conteo de una sola columna, con un solo criterio. Contar puntos y punto conjunto, entonces miren que ya aumenta ese número de columnas y ese número de criterios. Si ustedes ven la estructura, sí, tendríamos un rango 1 al que se le aplica un criterio 1, un rango 2 al que se le aplica un criterio número 2 y puntos suspensivos por si llego a tener más rangos y más criterios que contar. ¿Sí? Entonces, esta función hace lo mismo que contar puntos sí, pero ya con más criterios de conteo, ¿sí? Con más columnas que seleccionar. Entonces ya sería a partir por lo menos de 2 en adelante. Y con las cuales podemos dar respuesta a esos otros 5 interrogantes. Miren. Por ejemplo, el primero nos dice, ¿cuántos empleados hombres? Ahí hay un criterio ya. Son de los sauces. Ahí está el otro. ¿Sí? ¿Qué nos toca nosotros analizar? ¿Cuáles son las columnas que vamos a utilizar? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para los hombres, ¿qué columna debe usar? ¿La de género? Género, muy bien. Con el criterio M. De los barrios. Ah, la Y otra. los sauces, ¿qué columna? Sí, la que Barrio. acabo. Exacto. Y los sauces están en la columna barrio. Y el criterio, pues ya nos lo están diciendo, los sauces. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo qué columnas y qué criterios utilizar, entonces ya puedo aplicar la función. Y lo hacemos de la siguiente manera. Igual, contar puntos y punto conjunto. No se me olviden de los puntos. ¿Sí? Muchas veces cometen errores porque se me olvidan de los punticos. Y abro paréntesis. No importa si primero saco el barrio y después a los hombres. ¿Sí? O sea, el orden no infiere en el resultado que me da la función. ¿Sí? Pero vayamos en orden. Primero contemos a los hombres. De los hombres los sacamos de la columna género. Entonces, primero seleccionamos la columna género, que nos da el rango desde B2 hasta B35, punto y coma. Y entre comillas, de esa columna que vamos a contar, los hombres. Entonces, los hombres son los M. Los M, los masculinos. Punto y coma. Ahí solamente estoy contando a los hombres, me falta los sauces. Los sauces están en la columna barrio, entonces selecciono la columna barrio, que nos da desde F2 hasta F35, punto y coma, y entre comillas, el criterio. Ojo al criterio. Recuerden que debe estar escrito como está en la columna. Miren que en la pregunta nos dice los sauces,
pero en la columna está escrito únicamente sauces. Entonces, así es que debo escribirlo. Entonces, entre comillas, sauces. Cierro comillas y cierro paréntesis. Ahí ya termina, ya tenemos las dos columnas que contar y los dos criterios especificados. Damos un enter. Y eso nos indica que únicamente 2 empleados de todo el listado son hombres y viven en los sauces. Segundo ejemplo. Número de empleados con salario entre 500,000 y 650,000. Aquí ya tenemos un típico ejemplo que vimos en la última sesión. ¿Recuerdan cuando vimos la función sí, cuando se utilizaba con y? Que utilizábamos o que teníamos que plantear un rango de números. Acá es exactamente igual. ¿Sí? Recuerden que todo rango numérico tiene un número inferior, que es el número pequeño, y tiene un número superior, que es el número grande del rango. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que hacíamos con esos dos números cuando usamos la función sí con y? Que el número pequeño lo evaluamos con el signo mayor o igual y que el número grande con el signo menor o igual. Acá es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo indicamos con contar puntos y conjunto ese rango entre 500 y 650,000? De la siguiente manera. Entonces decimos igual, contar puntos y punto conjunto. Y la columna a utilizar ya me la están indicando, salario. ¿Sí? Entonces, escojo salario. Eso nos da el rango desde C2 hasta C35, punto y coma, entre comillas. Primero evalúo, recuerden, el número pequeño. ¿Con qué signo? Mayor o igual. Entonces, signo mayor, signo igual. ¿A cuánto? El número pequeño de ese rango es 500,000. Cierro comillas. Ahí evalúo el número pequeño, punto y coma, me falta el grande. Debo seleccionar nuevamente la columna salario para evaluar el rango superior. Bien, vuelvo y selecciono salario, punto y coma, y entre comillas ahora evalúo el número grande. ¿Con qué signo? Menor, igual. ¿A cuánto? Al número, 650,000 en este caso. Cierro comillas y cierro paréntesis. Pues miren la forma como ustedes aplican o realizan un rango numérico con contar puntos y punto conjunto. Es en el único caso en donde podemos seleccionar 2 veces la misma columna. Una para evaluar el rango inferior y la otra para evaluar el rango superior. Esa es la única forma en que nos permite, repito, seleccionar 2 veces la misma columna en la misma función. Listo. Damos un enter y ya nos da la cantidad. Es decir, que 9 de los empleados ganan salario en ese rango numérico, entre 500 y 650,000. Tercero, cantidad de empleados mujeres de extracto 1 que sean de la comuna 5. ¿Cuántas columnas están ahí involucradas en esa pregunta? 2. Lo del género y lo de la comuna. ¿Segura? El Léela género, bien. el estrato. Exacto. No. Entonces miren, hay 3 columnas involucradas para hacer ese conteo.
Mujeres, ya saben que la sacan de género. Luego ya nos están indicando otra columna, estrato 1. Y por último, comuna 5. 3 columnas que contar en esta pregunta. Veamos cómo nos queda. Igual, contar puntos y punto conjunto. Primero saquemos a las mujeres. Entonces ya sabemos que las sacamos de género. Punto y coma. Y entre comillas, F. Punto y coma. Extracto 1. Pues, Instructor, ¿usted puede ir un poquito más despacio, por favor? claro. Entonces, primero saquemos las mujeres. Las sacamos de género. Entonces, seleccionan la columnita de género. Nos da B2, B35. Punto y coma. Y entre comillas, el criterio para las mujeres es F. Y cierro comillas. ¿Listo? Entonces, ahí solamente estoy contando las mujeres, pero me falta. Punto y coma. Luego la pregunta nos dice, estrato 1. Como hay una columna de estrato, mírenla, entonces la selecciono. Eso nos da el rango desde G2 hasta G35. Punto y coma. Y entre comillas, el extracto que me están pidiendo. 1. Cierro comillas. Punto y coma. Falta. Y la última parte de la pregunta dice que sean de la comuna número 5. Entonces, como tenemos una columna comuna, entonces seleccionamos la columna comuna. Eso nos da el rango desde E2 hasta E35. Común. Punto y coma. Ahora sí, entre comillas, la que nos indica la pregunta. La 5. Cierro comillas y cierro paréntesis. Miren que para esta función ya son 3 columnas involucradas y 3 criterios diferentes que contar. Damos un enter y nos dice que solo 3 empleados cumplen con los 3 criterios, que sean mujeres, extracto 1 y que además sean de la comuna 5. Bueno, ustedes hacen las dos siguientes y me indican cuántos le da en cada uno. Lean bien, lean bien. Instructor, qué pena, ¿me deja ver la anterior? Claro, ahí está. Gracias. Ahí está, mira.
Instructor, Sí, dime. un medio en los empleados con comisión entre 200 y 300 de San Andrés, medio 3, y en cuántos empleados de San Camilo viven en zona media y además sean de la comuna 4, medio 4. Ok, muy bien. Ya vemos. ¿Qué dicen los demás? ¿Les dio igual? El instructor a mí me dio igual que mi compañera. Ok, muy bien. Un minutico más y ya las hacemos. Bueno, veamos. Vamos a hacerlas despacito. Primero leamos, que eso es lo importante, saber entender la pregunta. Empleados con comisión, ahí ya me están indicando una columna a utilizar. Entre 200.000 y 300.000. Entonces ya tenemos un rango numérico que ya aprendimos cómo debemos especificarlo. Entonces un rango numérico con la columna comisión. De San Andrés, ¿qué es? Un barrio, miren, ahí está en la comuna, en la columna barrio. Entonces, debemos usar dos columnas, comisión para el rango y barrio para sacar a los de San Andrés. Veamos entonces. Igual, contar puntos y punto conjunto y abrimos paréntesis. Primero la comisión, entonces columna comisión y especificamos punto y coma y especificamos el criterio. Pero recuerden que debemos evaluar primero el rango inferior, el número pequeño. Entonces, signo mayor, signo igual y el número pequeño. 200.000. Cierro comillas. Punto y coma. Nuevamente selecciono comisión para evaluar el número grande. Entonces, vuelve y juega la comisión. Punto y coma y entre comillas, menor o igual a 300.000, que es el número grande. Cierro comillas, punto y coma. San Andrés está en la columna barrio, entonces selecciono primero la columna barrio y luego punto y coma y entre comillas
el barrio. San Andrés. Cierro comillas y cierro paréntesis porque ya termina la función. Entonces miren que esta pregunta tenía tres criterios, 3 columnas que utilizar. Por la columna del rango, ¿no? Lógicamente. Entonces miren cómo quedaba. Para quienes no alcanzaron a hacerlo. O para que comparen los demás. Damos un enter. Y nos indica que 3 empleados cumplen con los criterios especificados. Quinta pregunta. ¿Cuántos empleados de San Camilo viven en zona media? Ahí ya nos indican una columna. Y además sean de la comuna 4. Ahí está la otra. ¿Cuál nos falta? ¿Dónde está San Camilo? Entonces, ¿San Camilo qué es? También es un barrio. ¿Sí? Entonces ya tenemos otra vez 3 columnas y 3 criterios que aplicar. Ya sabiendo, entonces apliquemos la función. Igual, contar puntos y punto conjunto. Primero el rango de San Camilo, que es la columna barrio. Entonces selecciono barrio. Punto y coma y entre comillas, el barrio. San Camilo. Cierro comillas. Punto y coma. Viven en zona media, entonces tenemos una columna de zona que seleccionar porque me está indicando esa zona. Ahí está el rango, punto y coma y entre comillas, la zona que me están indicando, media. Cierro comillas, punto y coma. Y además sean de la comuna 4. Entonces, hay una columna comuna, la selecciono, punto y coma, y entre comillas, elijo el número 4, que es la que me indica. Cierro paréntesis y ahí termina. Y ya me queda estructurada toda la función. 3 columnas, 3 criterios. Enter. Y nos indica que son 4 empleados los que cumplen con esos 3 criterios especificados. Y con estos dos terminamos las dos funciones que cuentan. ¿Sí? Las dos funciones que nos permiten hacer conteo. Contar puntos y contar puntos y punto conjunto. Una para un solo criterio y la otra para varios criterios. ¿Preguntas, inquietudes sobre estas dos funciones? ¿Claro cómo deben usarlas? Sí, señor, por mi parte está claro. Por mi parte también, instructor. Ok. Bueno, ahora pasemos a las dos que suman, las que nos permiten hacer sumatoria, a totalizar. Que son sumar puntos y sumar puntos y punto conjunto. Empecemos con sumar puntos y. Al igual que la función contar, che, miren que prácticamente los criterios casi que son los mismos, a excepción de que sumar puntos y tiene un parámetro más, que es el rango de suma. ¿Sí? Este último parámetro, rango de suma, es la columna que debo sumar. Y siempre ese rango de suma debe ser una columna numérica.
¿sí? Ese parámetro rango de suma siempre hay que asignarle una columna numérica. Siempre. Y no se le aplica criterio, únicamente se selecciona la columna. Lo demás ustedes ya saben, ya aprendieron a usarlo. Cómo escoger el rango y cómo sacar el criterio. Bueno, para dar respuesta a la pregunta, suma del salario de los hombres. ¿Cómo hacemos el análisis para poder interpretar los criterios? Veamos entonces. Suma del salario. En este pedacito inicial, suma del salario, ya me están indicando el rango de suma. Es decir, el último parámetro. ¿Qué es lo que voy a sumar? Entonces, la pregunta nos dice, suma del salario. Es decir, que salario va en este rango de suma. ¿Listo? Ahora sí, ¿de quién es ese salario? De los hombres. ¿Dónde sacamos a los hombres? En la columna género, es decir, que el rango es la columna género y el criterio es los M para definir a los hombres. ¿Sí? Entonces, de esa manera siempre hacen el análisis para sacar los parámetros. Te recuerden, la pregunta siempre debe indicarme qué es lo que voy a sumar. Después ya viene el rango y el criterio que hay que especificar. Entonces, suma del salario, rango de suma, de los hombres, rango y criterio, género y M para sacar a los hombres. Ahora sí, usemos la función. Igual, sumar puntos y abro paréntesis. Primero saco a los hombres. Entonces, el rango, ese primero que nos pide ahí, es la columna de género. Punto y coma. Y entre comillas, necesito a los hombres, es decir, a los M. Punto y coma. Y por último, ¿qué voy a sumar? El salario. Entonces, únicamente selecciono el salario y no le hago nada. Simplemente es seleccionarlo. ¿Por qué? Porque es la columna que hace la suma. Por eso esta columna, recuerden, siempre debe ser numérica. Cierro paréntesis. Y miren que ahí nos queda la función establecida. B2, B35, que es el rango que corresponde a la columna género, y M, que corresponde al criterio de los hombres. Y luego C2, C35, que es el salario que va a sumar únicamente de todos los hombres. Entonces veamos cuánto nos da el salario de todos los hombres. Entonces, todos los hombres suman un salario de 12.550.350 de todos, ¿no? El salario de todos los hombres. ¿Sí? Podríamos especificar aquí al ladito cuánto suma el salario de las mujeres. Hagámoslo aquí al ladito. Sería lo mismo, lo único que cambiaría, ¿qué sería? Para sacar el salario de las mujeres. La F, pues. La F, muy bien. Eso es lo único que cambia. Entonces, sería igual sumar puntos y de rango, género, punto y coma, entre comillas, criterio F para las mujeres, y punto y coma, ¿qué es lo que voy a sumar? El salario. Y cierro paréntesis. Veamos quién suma más. Entonces, las mujeres suman más salario, miren. El salario de todas, ¿no? De todas las mujeres suman 13.838.600. O sea que las mujeres ganan más plática en nuestra tabla de datos. Y si yo les pregunto, más o menos, ¿cuánto es toda la columna salario?
Una autosuma. Una autosuma. ¿Sí? Miren que uno puede sacar daticos así. Entonces, haríamos una autosuma por decir algo de estos dos valores. Entonces, miren que el total general serían 26.388.950 de todos los empleados. Ese sería el valor de todos. Repartidos entre el de los hombres y entre el de las mujeres. ¿Sí? Sin necesidad, miren, de tener que sacar todos los datos. Entonces, esos datos adicionales también podríamos sacarlo usando este tipo de funciones. Miren. Bueno, segunda pregunta. Total comisión. Ahí ya me están diciendo que es sumar. De los empleados de Alfonso López. Entonces, Alfonso López es mi criterio. Y el rango sería la columna de barrio. Entonces ya tenemos los tres parámetros. Entonces, rango de suma, comisión. Rango, barrio, criterio, Alfonso López. Entonces, si viene el análisis de facilito que toca. Entonces, igual sumar punto sí, abro paréntesis, rango, columna barrio, punto y coma y abro comillas. Criterio, Alfonso López. Cierro comillas, punto y coma. ¿Y qué es lo que voy a sumar? Ahí me lo dicen, la comisión, total comisión. Entonces selecciono únicamente comisión. Y cierro paréntesis. Y con eso saco el total de los empleados que viven en ese barrio, ¿no? El total de comisión de los que viven en ese barrio. Damos un enter. Y resulta que todos los empleados del barrio Alfonso López suman un total en comisión de 796.725 pesos. Igual podría sacar la comisión del Bello Horizonte, de los Sauces, de Santa Inés, de Alfonso López, de Comuneros, de todos los barrios. ¿Sí? Y sería exactamente igual, lo único que cambiaría sería el nombre del barrio. Y ustedes ya podrían sacar todos esos datos. Tercer puntico. Comisión de empleados. Ahí ya me están indicando que sumar. Comisión. Instructor, qué pena. Dime. Es que estaba revisando la parte de arriba y no me da no me da nada. ¿En cuál? En la del 790.000, la anterior. ¿Esta de aquí? Ajá. Y está igualita y Mírala bien. sumar puntos, sí. F2 a F35, punto y coma, comillas, Alfonso López, comillas, punto y coma otra vez, ¿cierto? De 2 a la de 35. Ajá. Cierro y me sale. No me dio. ¿No te dio? No, qué raro. Puedes copiarla y pegarla en el chat de la sesión. Sí, señor. La de Andrea, Señor. le cambias la S por la Z y para que te dé. ¿La qué? Ah, es que escribí mal el nombre. Ah, claro, Alfonso, estás con Z. Sí, señora. Es con S, Alfonso López. Ah, qué vergüenza, Dios mío. Gracias. Entonces, ojo cómo escriben, ¿no? Miren que por una letrica a la compañerita no le estaba dando el resultado. Por eso, como les digo, miren Ahora sí, gracias. cómo está escrito el criterio en la columna. ¿Cómo está escrito el criterio en la columna?
Va a deletar. Ah, no le compró. Bueno, entonces ahí ya tenemos el valor. Tercera, comisión de empleados. Ahí ya me están diciendo que sumar, comisión, que ganen salario mayor o igual a 950. Salario es el rango y el criterio sería mayor o igual a 950. Ahí ya tenemos los tres parámetros. ¿Cómo van en la función? Veamos. Igual, sumar puntos, sí, y abro paréntesis. Primero, salario mayor o igual a 950. Entonces, selecciono primero salario. C1235, punto y coma. Y el criterio es que sea mayor o igual a 950.000. Entonces, signo mayor, signo igual, 950.000. Cierro comillas, punto y coma. Ahora sí, ¿qué es lo que sumo? La comisión. Entonces escojo comisión, simplemente la selecciono. Y cierro paréntesis. Y ahí me queda. Damos un enter. Y eso nos da 1.235.500 de comisión de los empleados con salario mayor o igual a 950.000 pesos. Bueno, las siguientes dos las hacen ustedes y me dicen cuánto les da el total. La cuarta dice suma de salario menores a 750.000. Y la quinta, total comisión de quienes ganan salario mayor a 800.000. Muy parecido a la que acabé de hacer. Sí, hace como 3 días. Dice que no ha encontrado el momento. No solo yo, ¿verdad? Desde que volvió a estar también necesitamos algo de acción. Seguro que hay miles de cosas esperándonos ahora que volví. Una caja amarilla o un troll monstruoso, ¿no? De hecho, Clara y yo nos encargamos de eso cuando no estabas. Bueno, ok. Entonces hay que entrenar. Que no estaría bien volver a la forja y ya sabes. Ay, no. Esta cosa. Entonces, es cierto, el cazatroles humano volvió de su fiesta en las tierras oscuras. El cazatroles humano se disculpa y suplica por la misericordia del tribunal. El tribunal ya ha tomado una decisión sobre tu destino. Y por el mínimo mal, decidió levantar los caras siempre y cuando cooperes de ahora en adelante. Tu decisión de salvar a un bebé puso al mercado pronto y peligro. Si algún mal llegara a azota a este mundo, sangre estaría en tus manos. ¿Cuánto le dio la cuarta? Quienes la hayan hecho. A mí me dio 10.292.350. Ok. Instructora a mí me dio 9.542.350. Y la otra me dio 3.433.400. Ok. ¿Qué dicen los demás? ¿Les dio igual o diferente? Instructora, a mí la primera
La de suma de salarios menores a 750, 10.292.350. Y en total de comisiones, 3.433.400. Muy bien, ok. Un minuto más y ya la hacemos. ¿Desastre de goblins? Parece que hay algunos excrementos en una ciudad detrás de sí. Solo vayan. Bueno, hagamos la cuarta. ¿Qué nos dice? Suma el salario menores a 750,000. Sí. Entonces miren que en esta pregunta, tanto el rango como el rango de suma es la columna salario. ¿Sí? Debo usarla en esos dos parámetros. En el rango, para sacar a los menores de 750, y en el rango de suma, para que haga la sumatoria. Entonces veamos, igual, sumar puntos sí, y abro paréntesis. Primero saco los menores a 750, entonces selecciono salario, que es el rango, punto y coma, y el criterio menor, signo menor, 750. Cierro comillas, punto y coma. Ahí estoy sacando los salarios menores a 750. ¿Sí? Ahora necesito que haga la sumatoria de esos salarios menores a 750. Entonces vuelvo y selecciono la columna del salario para que haga la suma. Y cierro paréntesis. ¿Sí? Entonces miren cómo queda. Ahora sí, damos un enter. Y eso nos da 9.542.350. ¿Qué fue lo que dijo una de las compañeritas? Quinto y último de sumar puntos sí. Total comisión de quienes ganan salario mayor a 800,000. Muy parecido al tercero que hicimos. De hecho, es casi igualito. Entonces, la columna sumar es comisión, el rango es salario y el criterio mayor a 800,000. Veamos entonces. Igual, sumar puntos sí y abro paréntesis. Primero el rango de salario para sacar a los mayores a 800. Entonces, selecciono salario. Ahí. Punto y coma. Perdón. Se me fue el mouse. C1235, que es salario, que es el rango, punto y coma, y entre comillas el criterio. Mayor, signo mayor, a 800,000. Cierro comillas, punto y coma. Ahora sí, ¿qué me piden sumar? La comisión. Entonces, escojo la comisión. Y cierro paréntesis. Y así queda ese quinto y último ejercicio de sumar puntos. Lo cual nos da una suma de 3.433.400 pesos. Instructora Sanamole, me dijo la fórmula del anterior. Del cuarto. Aquí está. Deme un momentico, por favor. Tranquilo.
Ya. Instructor, usted es tan amable, sino que ahorita me vine a dar cuenta que la de San Andrés, arriba no me dio. ¿Es tan amable y me la vuelve a repetir? ¿O me la Aquí, deja ver, por favor, para mirar dónde tengo el error? aquí está. Voy a mirar, déjeme mirar, yo comparo. Ya me di cuenta. ¿Ya te diste cuenta? Sí, pero sin embargo, déjeme terminar de mirarla, por favor. Tranquila. Ya me di, instructor, muy amable, gracias. Bueno, y pasemos a la última de las funciones. Sumar puntos y punto conjunto. Entonces, sumar puntos y únicamente nos permite hacer sumatoria de una única columna. ¿Sí? Perdón, de una sola columna con un solo criterio. ¿Sí? De una sola columna con un solo criterio. Sumar puntos y conjunto ya nos permite, al igual que contar puntos y conjunto, ya sumar varios rangos con varios criterios. ¿Sí? Más de 2 en adelante. Por eso tiene los puntos suspensivos. Ahora, otra cosa importante. Comparen la fórmula de sumar puntos y con la de sumar puntos y conjunto. Miren que el rango de suma en sumar puntos y estaba al final, que era lo que sumaba. En cambio, acá en sumar puntos y conjunto está al inicio. ¿Sí? Está al inicio. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que casi siempre se me confunde, ¿sí? Y a esa columna, a esa primerita que hay que seleccionar, que es la que suma, entonces la mayoría de las ocasiones me le aplican criterio, ¿sí? Y a esa primer columna, la del rango de suma, no hay que aplicarle ningún criterio. Simplemente se selecciona, ¿sí? Entonces, por eso tienden a confundirse cuando utilizan sumar puntos y punto conjunto, porque al rango de suma le aplican criterio. Recuerden, a esa primera columna no se le hace nada. Se selecciona y listo. Entonces veamos cómo nos quedaría. Total salario de las mujeres de los comuneros. Ahí hay 2 columnas que aplicar. Primero que todo, lo que vamos a sumar, el rango de suma es salario. ¿Sí? La columna que suma. El rango 1, para sacar a las mujeres, sería la columna de género. Con criterio F para las mujeres. Y los comuneros es un barrio. Entonces, rango 2, la columna de barrio y criterio comuneros. Entonces, miren que ya tenemos todo para aplicar la función. Veamos cómo nos queda. Entonces sería igual sumar puntos y punto conjunto, no olviden los punticos. Primero lo que se suma, ojo, primero lo que se suma. ¿Qué nos dice la pregunta? Total salario. ¿Sí? Entonces salario es lo que vamos a sumar. Entonces escojo salario. C2, C35. Punto y coma. Ojo, aquí es donde le digo, no vayan a colocar comillas porque a esa primer columna no se le aplica ningún criterio, únicamente la seleccionan. Y listo, no más. Ahora sí saquen los rangos con los criterios. Entonces, primero a las mujeres. Entonces, las mujeres es la columna de género. B2, B35, mírenla. Punto y coma. Y a esta sí necesito sacarle el criterio. ¿Qué es, entre comillas, las mujeres? Es la F. ¿Sí? Entonces, miren. Entonces, el primer rango
no se le hace nada, únicamente es la columna que suma. Recuerden eso. Punto y coma. De los comuneros es un barrio, entonces primero selecciono la columna barrio. F2, F35 y punto y coma. De esa columna necesito a los comuneros. Así como está en la columna. Y cierro paréntesis. Entonces miren cómo queda la función para ese primer ejercicio. C2, C35, que es lo que va a sumar. B2, B35, de ahí sacamos a las F. F2, F35, ahí sacamos comuneros. Damos un enter. Y eso nos da un total de 957,000 pesos de salario de las mujeres de los comuneros. Siguiente. ¿Qué nos dice la pregunta? Comisión. Un momentico, instructor, por favor. Claro. Gracias. No copia la fórmula y la tienen, miren. Bueno, entonces analicemos la segunda. Gracias. Comisión de empleados. Comisión ya nos están indicando qué es lo que vamos a sumar. ¿Sí? Entonces nuestro rango de suma es comisión. Ya nos lo dicen desde el inicio. De empleados de Santa Inés. ¿De Santa Inés qué es? Un barrio. Entonces, un rango 1 sería barrio con criterio Santa Inés. De extracto 3, ahí ya nos indican una columna con su criterio de una vez. Y zona media, ahí ya nos indican la otra columna con su criterio. Entonces son 3 columnas a las cuales hay que sacarle criterio y la columna que suma es comisión. Entonces ya tenemos todo para aplicar la función. Veamos entonces. Igual sumar puntos y punto conjunto. Primero lo que sumo, que es la comisión, entonces selecciono comisión. No le hago nada, recuerden. Ahora sí, Santa Inés. ¿Santa Inés qué es? Un barrio. Aquí lo tenemos. Entonces primero selecciono la columna de barrio. Punto y coma. Y entre comillas el barrio. Santa Inés. Y cierro comillas. Punto y coma. Lo demás ya no lo dice. Extracto 3. Entonces selecciono extracto. Punto y coma. Y entre comillas el que me indican. El extracto 3. Punto y coma. Y la última también no la dicen. Zona media. Entonces selecciono la columna zona. Punto y coma. Y entre comillas la que me indica. Media. Cierro comillas y cierro paréntesis. Miren, ahí tienen cómo quedaba. Entonces, D2 de 35 es el rango que suma, que es la comisión. F2, F35 es el barrio, del cual vamos a contar a sumar a Santa Inés. G2, G35 es el extracto, que vamos a sumar el 3. Y H2, H35, que es la zona, que vamos a sumar a la zona media.
Entonces miren que prácticamente estos ejercicios, estas funcioncitas, es de ir leyendo, ir haciendo, ¿sí? Que es lo que hemos estado realizando. Enter. Y eso nos da una comisión de 583.375 pesos de los empleados que cumplen con esos tres criterios de Santa Inés, estrato 3 y zona media. Tercero, usted hace los dos últimos. Nuevamente, comisión, lo que hay que sumar, rango de suma. De los hombres, ahí hay un primer rango con criterio. Columna género, criterio M para los hombres. Con salario entre 600 y 900 mil pesos. Ahí hay un rango numérico y la columna a usar es salario. De la comuna 5, ahí ya nos están indicando qué columna y qué criterio debemos utilizar. ¿Sí? Entonces miren cómo nos va a quedar. Esta sí nos va a quedar un poquito larguita porque tiene varios criterios. Entonces igual, sumar puntos y punto conjunto. Entonces primero lo que sumo, que es la comisión. Punto y coma, no le hago nada, recuerde. Luego saco a los hombres. Entonces los hombres los saco de la columna género, punto y coma, y entre comillas el criterio para los hombres, que es la M. Punto y coma. Luego nos especifican ese rango de números, entre 600 y 900 mil, con la columna salario. Entonces lo hacemos. Te selecciono salario primero. Y evalúo el primer rango inferior, punto y coma, y entre comillas. Recuerden, el rango pequeño ese es mayor o igual al número pequeño, 600 mil. Cierro comillas, punto y coma. Vuelve nuevamente y seleccionan salario. Punto y coma, y entre comillas evalúan el rango mayor o menor igual y el número. Para este caso, 900 mil. Cierro comillas, punto y coma. Y lo último que me dicen de la comuna 6. Entonces voy y selecciono la comuna. Y en el criterio le indico la que me dice. Entre comillas, 6. Y cierro paréntesis y miren cómo nos queda la función para ese tercer ejercicio. Ustedes hagan los dos siguientes. Ya para terminar. Como siempre me van indicando Instructor, ¿me deja ver la fórmula, por favor?
que no me dio. Instructor, en el salario de las mujeres de San Andrés con salario mayor a 700 me dio 1.800.000 y en la otra me dio 4.295.000. Ok, ya verificamos. ¿Qué dicen los demás? ¿Les da igual o diferente? Y instructor, a mí me dio igual. Ok. Otro minutico más para quienes no han terminado puedan hacer las dos preguntitas. Bueno, veamos nuestros dos últimos ejercicios de la noche de hoy. Salario de las mujeres de San Andrés con salario mayor a 700.000. Entonces, salario es lo que voy a sumar, pero también va como rango para poder especificar a los mayores de 700.000. Y los otros criterios son género para las mujeres F y San Andrés es un barrio, entonces columna barrio con criterio San Andrés. Entonces ahí ya tenemos todo para aplicar la función. Veamos entonces. Igual sumar puntos y punto conjunto. Primero lo que voy a sumar que es salario. Escojo salario. Punto y coma, no le hago nada, recuerden. Luego saco a las mujeres de la columna género. Selecciono género. Y entre comillas, perdón, punto y coma, y entre comillas, la F para las mujeres. Punto y coma. De San Andrés es un barrio, entonces elijo la columna barrio. Punto y coma, y entre comillas, San Andrés, que es el barrio. Comillas, punto y coma. Con salario mayor a 700.000, entonces elijo salario. Punto y coma, y entre comillas, signo mayor, 700.000. Cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces miren cómo quedaba para que copien los demás.
Damos un enter y eso nos da 1.800.000. Seguimos con nuestra última. Total salario. A ello nos indican que vamos a sumar. De los empleados de zona alta. Ahí está la otra columna. De la comuna 2. Y tenemos nuestra segunda columna de rango. Ahora sí, igual, sumar puntos y punto conjunto. Primero lo que sumo, que es el salario. No le hago nada a esa columna, punto y coma. Zona alta, pues elijo zona. Y entre punto y coma y entre comillas, alta. Entre comillas, punto y coma. Y luego nos dice, perdón, comuna 2. Entonces selecciono comuna. Punto y coma y entre comillas, lados. Y cierro paréntesis. Pues miren cómo quedaba nuestra última funcióncita. Enter, y eso nos da 4.295.000 pesitos. Y con esto damos por finalizada nuestra temática de la noche de hoy. Preguntas, dudas, inquietudes respecto a estas 4 funciones. Está más facilita que la función sí, ¿cierto? Un poco menos compleja. Uy, sí. No, la función sí, si ustedes se dedican a hacer puros ejercicios de eso ya también ya les sale facilito. Además, con la técnica que les expliqué, pues es mucho más fácil poder desarrollarlos. Bueno, chicos, entonces queda claro el uso de las 4 funciones últimas lógicas. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Bueno, entonces en ese orden de ideas voy a publicarles la guía correspondiente a toda esta práctica de funciones lógicas. Ahí está, mírenlas. Y vamos a ver cómo es que tienen que trabajar esta nueva práctica. Entonces, miren, el archivo Excel va de la hoja ejercicio 1 hasta ejercicio 10. Los 9 primeros son puras funciones sí. Anidadas, con y con o. Y el 10 es lo que acabamos de ver. ¿Sí? Inclusive usamos la misma tablita, miren, pero con diferentes tipos de preguntas. Muy parecidas a las que deben de hacer. Entonces, los de ejercicios de esta 10, miren, ustedes leen la preguntica y aquí al frente aplican la función. Aplican la funcióncita. Para los otros, entonces para los otros sí tengan en cuenta la guía con las indicaciones
correspondientes. ¿Qué pasa? Que no me... Ah, ya. Ah, está un poquito lento, lento, lento. Bueno, miren. Esta es la guía con las indicaciones. Entonces, mira, aquí está el ejercicio 1. Miren que les indica qué deben usar. Utilice la función si con y. Y todas estas, miren, son las condiciones. Hay que leerlas muy bien para poderlas aplicar. ¿Sí? Lo mismo para los demás ejercicios. Primero, qué deben usar. Y luego si vienen las indicaciones correspondientes. Ah, me está causando problemas el PDF. ¿Sí? Entonces miren todas las tablitas que ya están hechas. Ustedes únicamente ¿qué tienen que hacer? Aplicar la función sí. Anidada, con y o con o. ¿Sí? Solo esos 3 ejemplos pueden utilizar. Mucho ojo. Mucho ojo a las referencias absolutas y relativas. Entonces, por ejemplo, miren, en la hoja del ejercicio 2 hay opciones que utilizan la función sí, pero cuando utilicen estos valores que están aquí, recuerden que estos valores de aquí van fijados. Lo mismo en el ejercicio 9. Cuando utilicen estos porcentajes de aquí, estas celdas van fijadas. ¿Sí? Eso ya saben hacerlo, cómo fijar la posición de una celda. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces, cualquier duda o inquietud, entonces la resolvemos en nuestra próxima sesión. ¿Está claro, chicos? Sí, señor. De acuerdo, instructor. Bueno, niños y niñas, entonces vamos a dar por finalizada nuestra sección de la noche de hoy, la cual ha sido bastante sencilla y han entendido, espero que todos, ¿sí? Porque no, no los he escuchado a todos. Bueno, que ya saben, presenten el chat para la asistencia, pero pónganlo todos, por favor. Una pregunta, profe, ¿dónde encontramos las grabaciones? Todavía, la última no la he subido todavía. En una de las, a ver, yo les he publicado una anterior a la del 9, es que me falta aplicar, subírselas. Aquí está este canal. ¿Sí? Este es el canal que yo utilizo. Entonces voy a colocarles esta dirección allá. Pongámosla así, canal grabaciones. Ustedes solamente busquen las que son de la fecha de ustedes. ¿Sí? Entonces yo siempre les pongo gestión contable noche y la fecha, ¿no? Entonces, entonces ustedes buscan las fechas de todos los lunes, que es con ustedes. De hecho, los lunes solamente son con ustedes. Canal grabaciones. Aunque ahí también hay otras grabaciones de otras fichas de las mismas temáticas, por si quieren mirar esas también. Son prácticamente
muy parecidas, algunas iguales, en las que también pueden basarse. Entonces, miren, este es mi canal. Aquí aquí tengo, miren. Por ejemplo, ahí está la de gestión contable noche, miren, ahí es la primerita, la de hace 8 días de ustedes. De hecho, voy a publicárselas de una vez. La de hace 15 días, ¿cierto, profe? Eso, la de hace 15. La verdad que de 8 días fue festivo. Entonces, pongámosla aquí, grabación 9 de agosto. Listo, entonces ahí en ese canal ustedes pueden ir encontrando todas las grabaciones que vamos teniendo. Yo las voy subiendo en la medida de lo posible. ¿Listo? ¿Ya todos colocaron presente? Sí, señor. Bueno, niños y niñas, vamos a dar por finalizada oficialmente nuestra sesión de la noche de hoy. Que pasen una bonita noche, feliz resto de semana y nos vemos Dios mediante en 8 días con una nueva temática. Muchas gracias. Muchas gracias, instructor. Feliz noche Bueno, para todos. ustedes Gracias, feliz noche. Feliz noche Gracias. para todos. igualmente. Muchas gracias. Feliz noche para todos.